Muy buenos días. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Bueno, para nosotros es un placer recibirlo a ustedes acá, que de alguna forma podamos nutrirnos en conjunto de lo que se viene hoy en día en este tema, que es básicamente la reforma de la ley de pensiones, pero igualmente siempre quedan cordialmente invitados para otros futuros diálogos que puedan existir. Bueno, yo soy Raúl Link, soy el jefe legal y de compliance de BUC. Les presento a Soledad Ormazábal. Ella es economista, investigadora y experta en pensiones de Horizontal. Así que, por favor, Soledad, un placer. Y nuestro segundo invitado, aplausos, perdón, aplausos, bien. Y nuestro segundo invitado, Luis Parada. Él es líder del área laboral del estudio de la Piper, socio también estratégico de nosotros en muchos aspectos. Así que, bienvenido, Luis, muchas gracias, un aplauso. Permiso. Bueno, ¿qué es lo que nos convoca el día de hoy acá? A nosotros nos convoca justamente mesas de diálogo y respecto al impacto de la reforma de pensiones. Como todos ustedes saben, esto es algo que ya está bastante a la palestra, es algo que ya está en vigencia. Y lo importante para nosotros y el objetivo de este evento es que ustedes puedan conocer efectivamente la modificación a la ley, la reforma completa, cuáles son sus cambios y cómo esto aplicar de manera gradual. Y finalmente, y lo más importante, que son las personas que están acá el día de hoy, que nos acompañan, que son personas ligadas al recurso humano, cómo esto va a impactar a su organización y de alguna forma cómo ustedes también tienen que lidiar con sus trabajadores y colaboradores, que eso es lo que a nosotros nos importa. Bueno, aquí voy a dar la palabra a nuestro querido socio del estudio de la Piper, Luis. Vale. Muchas gracias, buenos días a todos. Un gusto estar acá. ¿Cómo se pasa para atrás? Obviamente. ¿Y para atrás? ¿De arriba? Ya. Súper. Bueno, gracias. Un gusto estar con ustedes. Gracias por venir. Ahí sí. Gracias. Un gusto estar con ustedes. Gracias por venir. La idea es justamente poder revisar la parte laboral. Ustedes no sé si saben la dinámica, pero en el fondo vamos con Soledad, yo voy a ver la parte legal, Soledad ve los fundamentos económicos y nos vamos a juntar en mesa a hacer un trabajo y después sacar ciertas lecciones que puedan ser útiles para todos, ¿cierto? Todos vimos la prensa, todos nos hemos enterado con más con menos. La reforma de pensiones es una reforma que llevaba años estancada en el Congreso. Problema, bajas pensiones, diferentes motivos, lagunas previsionales, baja cotización, los años de jubilación. Gran parte de eso probablemente no se trató tan en profundo, o puede haberse tratado en profundo, pero no quedó reflejado probablemente en la reforma, salvo en algunos aspectos, en aspectos puntuales. Pero finalmente tenemos una reforma que pretende, y vamos a ver cómo finalmente resulta, en 40 años más probablemente, pero vamos a ver cómo resulta en el total, ¿ya? ¿Qué es lo que hoy día tenemos? ¿Cierto? Una cotización de cargo del trabajador, somos agentes retenedores, por tanto, hoy día la pensión de vejez se financia básicamente con el 10% que ustedes retienen, que va a la cuenta de capitalización individual administrada por la AFP y ustedes pagan, y el empleador es un mero agente retenedor. Y además, el seguro de invalidez y sobrevivencia, perdón, es 1,78, está mal puesto ahí hoy día. Antes era 1,38, no sé por qué se me deslizó el 1,5, lo acepto. Pero eso es el sistema hoy día. Con esto se financia la pensión de vejez. Como les decía, el Congreso, salvo en algunos puntos, no se metió tanto en la fecha de la jubilación, por tanto hoy día los hombres siguen jubilando a los 65, pueden empezar a jubilar, las mujeres a los 60, eso no ha cambiado. Entonces, ¿qué es lo que...? Esto la idea era que iba a pasar de a poco, ¿eh? Entonces era más entretenido porque iba línea por línea, pero y mantenía un poco el misterio, pero ya no importa, pero ahí está, ¿cierto? Tenemos un incremento de las cotizaciones que llega al 8,5% cuando esté en pleno régimen, ¿ya? Hay una parte de capitalización individual. Ustedes se acordarán que durante los últimos 2 años, 2023, 2024,
toda la discusión, por lo menos en prensa, giraba en esto. Oye, ¿cuánto va a ir a la cuenta de capitalización individual? ¿Va a ser 8? ¿Va a ser 7? ¿Va a ser 6? ¿Cuánto va a ir? ¿2%? La verdad es que eso fue gran parte de la discusión del Congreso y les recuerdo que hubo una modificación, una indicación masiva del gobierno en enero del 2015, que fue lo que finalmente, 2025, años después, que fue lo que finalmente se terminó votando y sobre lo que se terminó discutiendo y que está plasmado acá, ¿cierto? Hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener, cuando esté en pleno régimen, un aporte a la cuenta de capitalización individual del 4,5%, ¿ya? Por tanto, en ese punto seguimos con el régimen y el sistema AFP tal cual lo conocemos hoy día, ¿ya? Tenemos que esperar a la fecha de jubilación y veremos cuáles son los sistemas de distribución de estas platas que están ajustadas y cómo se irán distribuyendo conforme a qué sistema, renta vitalicia, lo que sea. Pero se crea una nueva institución, que es el Seguro Social Previsional. Y este Seguro Social Previsional se financia con un fondo autónomo de protección previsional que está formado tanto por aportes de las empresas como aportes del Estado, ¿ya? Este fondo, a su vez, va a financiar los beneficios que están acá. El beneficio por años cotizados, la cotización con rentabilidad protegida del 1,5%. Ahí está la causa del error. La cotización con rentabilidad protegida del 1,5%, que ese es el préstamo, lo vamos a explicar muy rápidamente. La compensación de expectativa de vida para mujeres, ¿cierto?, trabajadoras. Y con el SIS, ¿cierto?, el seguro invalidez y sobrevivencia de la AFP, que se mantiene. Lo que pasa es que va a quedar comprendido a partir del 2027, va a quedar comprendido en la compensación junto con la expectativa de vida, ¿ya? Hay todo un aspecto de gradualidad y esto es probablemente lo que más a ustedes les va a interesar. Vamos a ver el calendario en un par de minutos, ¿ya? Y de lo que dice la ley desde la perspectiva tributaria, esto no es renta porque es un beneficio previsional para los trabajadores y es un gasto aceptado para las empresas. Yo espero que también apliquen el mismo criterio los jueces y la dirección del trabajo cuando haya que calcular la última remuneración para los efectos del artículo 172 del Código del Trabajo. Mi interpretación como abogado de empleadores es que no debiese haber cambios en esto y por tanto los tribunales debiesen decir, oye, no, ojo, esto es un beneficio provisional, no tiene que ver en el cálculo, pero conociendo a nuestras contrapartes probablemente va a haber algo de creatividad desde la perspectiva de los representantes de trabajadores e intentarán ponerlo. Veremos qué pasa. Yo creo que técnicamente no hay buenas bases para poder alegar lo anterior, ¿ya? Eso, ¿cómo vamos uno por uno? Perdón, esto como iba de a poco era más entretenido, pero bueno, finalmente el beneficio por año de cotizados y la cotización con rentabilidad protegida se financia con un 1,5% de la renta imponible. Siguen rigiendo los límites de renta imponible, se definen una vez al año en el mes de febrero o marzo por la superintendencia, así que eso sigue igual. El aporte a la capitalización individual, en régimen, como les decía, vamos a llegar a un 4,5%, después vamos a ver el calendario, y eso ocurre en el año 2033, a pesar de que en agosto empezamos ya en régimen con los aportes, ¿ya? Y a partir del 2046 va a haber una disminución progresiva de la cotización con rentabilidad protegida y que se transfiere a la cuenta de capitalización individual para llegar al 6% en 2055. Perdón, volviendo aquí atrás, si ustedes ven acá, esto corresponde al número 1 y 2 del Seguro Social Previsional, o FAP, del Fondo Autónomo de Protección Social. El 1 y el 2 es un 1,5%, se financia con este 1,5%, y ese 1,5%, como les decía acá, va desapareciendo progresivamente a partir del 2046 y se va transfiriendo a la cuenta de capitalización individual a razón de 0,15% por año y llega al 6% en 2055. El beneficio por años cotizados es transitorio, por lo mismo que les estaba comentando antes, ¿cierto? Es una mejora en la pensión, requiere por el momento 120 meses de cotización para mujeres, más adelante va a pasar a 180, y de 240 meses para hombres, y para aquellas personas que están
regidas plenamente, o sea, nosotros los que estamos acá, que hemos comenzado ya a cotizar bajo el decreto ley 3500 con antelación a la entrada en vigencia, ¿cierto? Se va a considerar los meses de aporte a la cuenta de capitalización individual. Esto solamente se puede percibir a partir de los 65 años, sean hombres o mujeres, por tanto, independiente que alguien se pueda pensionar a los 60, a los 65 recién se empieza a percibir. Y el beneficio puede llegar hasta un 0,1 UF mensuales por cada 12 meses de cotización con un máximo de 300 meses. O sea, un máximo de 2,5 UF por mes. Ahora, este es el máximo porque la verdad es que el cálculo es un cálculo súper fácil. No, es broma. En realidad es un cálculo re difícil que, por lo menos para mí, para Soledad, esto le da risa por supuesto. Pero se calcula una pensión básicamente vitalicia teórica y sobre eso se resta con los fondos previsionales más un cierto ajuste y con eso se dice ya, esto es lo que te toca y eventualmente puede haber alguien que con el aporte previsional del 4,5 que ya tiene por el nivel de remuneración que tiene, puede ser que esto termine en cero y que no tenga derecho a esto. También es una potencialidad. Acuérdense, estamos financiando un fondo con esto, es un fondo que puedo recibir o que puedo no recibir en este caso, ¿ya? El beneficio por años cotizados. Y se financia con la rentabilidad protegida. Y la rentabilidad protegida, ¿cierto? Nuevamente también transitoria hasta el 2046, porque este es el que va a irse a la capitalización individual, es el famoso préstamo al fondo, ¿ya? Porque efectivamente es un préstamo en el sentido de que estamos financiando al fondo de protección social, protección previsional, ¿ya? 1,5% de la cotización mensual. ¿A partir de cuándo? De agosto ya tenemos un 0,9% que cotizar en esto y desde abril del 2027 pasa al 1,5%. Es agosto, perdón, esto es agosto de 2027. Nuevamente, lo siento, si después lo distribuyen podemos hacer el cambio, Raúl. ¿Ya? El bono de seguridad, ¿cómo se manifiesta esto? Muy rápidamente, yo creo que Soledad a lo mejor lo puede explicar mucho mejor que yo, pero básicamente cada cotización que se va haciendo genera una especie de bono desmaterializado que está en el DCB, en el depósito centralizado de valores, y al final cuando la persona se va a pensionar, esto se traduce en un mega bono amortizable que se paga en 240 cuotas. ¿Ya? Es una regulación bien compleja, pero al momento de la cotización se paga en 240 cuotas. Entonces, esa plata que yo le presté al fondo, donde yo he ido cotizando, o ustedes como empleadores han ido cotizando mes a mes, queda en este registro una cuentecita, y esa cuentecita, cuando se jubila, se paga en 240 cuotas, básicamente. La compensación de expectativa de vida, hasta aquí, estos últimos dos beneficios, lo que hemos hecho es financiarlos con el 1,5%. La compensación de expectativa de vida, este sí es permanente, ¿ya? Acuérdense que si vamos, para atrás un segundo, este es el 3 y el 4, la compensación de expectativa de vida es la que vamos a ver ahora, y el SIS, el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, se financian con un 2,5%. Por tanto, todo lo que no sea, por el momento, SIS va a ir a el fondo de compensación de expectativa de vida, no el fondo, la compensación de expectativa de vida. Y por tanto va a depender, cómo se va a financiar, va a depender del fondo. ¿Tomamos bien en el tiempo, no? Sí. Ya, me apuro de todas maneras. Se financia en conjunto con el SIS, por tanto, si vamos viendo cambios en la tasa, como el año pasado, este año vimos del 1,38 al 1,78, si no me equivoco, lo que vaya sobrando va a ir financiando esto. ¿Dónde está el peligro, creo yo? Ahí podrá también Soledad tirarme la oreja, pero yo creo que en el futuro se vaya subiendo, que se empiece a ver que a lo mejor el fondo no es suficiente para esto y el aporte del Estado tampoco es suficiente, y por tanto se vaya a ir subiendo la tasa más adelante para generar esta compensación. ¿Qué es lo que hace? Reconoce la mayor expectativa de vida de la mujer, ¿ya? Las mujeres pueden acceder a esto en la medida que se jubilen a partir de los 65 años. Si se jubilan antes, entre los 60 y 65, van teniendo una proporción de este beneficio, si a los 60 el 5%, si a los 61 sino el 15%, y así va subiendo hasta el 100%, que solamente se accede cuando la jubilación se produce a los 65. Por eso les decía, hubo un limitado reconocimiento a la necesidad de jubilación posterior, pero está solamente asociado a esto. Las mujeres igual pueden jubilarse a los 60 y los hombres a los 65. El cálculo es un cálculo también muy complejo,
ni me voy a meter porque yo creo que voy a hacer el ridículo, pero básicamente es un cálculo complejo, una renta vitalicia teórica, que se hacen ajustes en eso con un factor de corrección de tabla de mortalidad. Todas cosas que parece que supiera lo que estoy hablando, pero más o menos, no entiendo tanto. Y lo que sí, el monto del beneficio no puede ser a 0,25 UF mensuales. ¿Cuál es la idea? Reconocer que las mujeres tienen una expectativa de vida mayor que los hombres y hay una contribución. Nuevamente, estamos contribuyendo a un fondo común, ¿ya? Fondo común que además se financia entre empresas y Estado. Por último, para ver rápidamente la distribución de la cotización, esto es cómo avanza vamos a ver en 2025 y cómo va avanzando año por año. En agosto del 2025 vamos a cotizar con un 1%, 0,1% a la capitalización individual y 0,9% al FAP. Agosto del 2026, y ahí vemos 0,1 cuenta individual, y ahí ya empezamos al financiamiento del FAP completo, 0,9 a la rentabilidad protegida, 2,5% al FAP, es el 2,5 que va a financiar, ¿cierto? Tanto el SIS, o sea, el SIS va a dejar de estar regido por 3.500, o sea, va a ser parte del cobro que nos van a hacer, va a estar metido en esto, y a las cotizaciones y a la compensación de expectativa de vida. Agosto de 2027, 0,25, 1,5, 2,5, 2028, 1,5, ahí ya estamos en 5 puntos de la remuneración imponible. Siguen rigiendo la remuneración imponible, por supuesto. Y, mira qué novedoso. Ahí está. 2029, 5,7, 6,4, 7,1, 7,8, hasta que llegamos finalmente en régimen en 2033 al 8,5, que se va a quedar distribuido en 4,5, 1,5 y 2,5. Entonces me dicen, oye, pero te falta cuando llega al 6%. Sí, pero es verdad. Pero al mismo tiempo acuérdense que el 1,5 se va a trasladar entonces al final vamos a quedar en el 2055 con 4,5 a cuenta individual, 6 a cuenta individual y 2,5 al FAP. Esa es la estructura al día de hoy. Muchas gracias, Luis. Bueno, estamos súper bien en los tiempos en todo caso, así que no es problema. La ansiedad me ganó un poco al principio y sí también contarles algo en particular, que la intención o la idea es justamente, como hay abogados, hay economistas y gente de recursos humanos, básicamente siempre hay un esfuerzo tripartito para que las cosas funcionen. Entonces la idea es que justamente Luis cuente un poco la parte legal, Soledad la parte de economía, de por qué nace esto, y finalmente ustedes, cuando hagamos estos diálogos y estas mesas de trabajo, puedan hacer un networking y ustedes mismos conversar un poco cómo lo ven, cómo lo estructurarían, y básicamente que es la parte de aterrizar la normativa, porque finalmente ahí es donde se ve cómo se va a aplicar. Así que, bueno, sin más, Soledad, por favor. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, yo me gustaría partir comentándoles que yo fui parte de la mesa técnica de pensiones que asesoró al Senado en el proceso de la reforma, y también después asesoré a los senadores de oposición durante la tramitación. Entonces, tengo como cierto apego a la reforma en cierta medida, aunque nunca es perfecto, pero le tengo fue un trabajo de harto tiempo. Bueno, esto es un poco el contenido de la presentación y... Ay, perdón. Y bueno, ¿cuál era la necesidad de tener una reforma de pensiones? ¿No? Acá me gustaría mostrarles lo que tengo resaltado en rojo. Esas son las tasas de reemplazo de las pensiones autofinanciadas. Las pensiones autofinanciadas, ustedes saben, son las pensiones que la gente obtiene a partir de lo que cotizó en sus cuentas individuales. Vemos que las mujeres llega solo a un 11%, los hombres un 27%, el promedio es 17%. Muy bajo, ¿no? Pero si tú ves la tasa de reemplazo total, esto sumándole la PGU, las tasas de reemplazo suben fuertemente. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos un problema. Un problema en el sentido que es poco sostenible un sistema que se está financiando en función de aportes del Estado, donde el ahorro tiene un peso muy, muy bajo. Eso a largo plazo es un problema para las finanzas públicas del país. Es un problema en varios sentidos, además.
Entonces, el diagnóstico es súper claro, se está ahorrando muy poco, el 10% es insuficiente y será peor porque las expectativas de vida se espera que sigan aumentando. Los retornos de las inversiones van a la baja, esto es un problema a nivel mundial. Y bueno, los retiros hicieron lo suyo con las pensiones autofinanciadas, entonces acá estamos esperando que esto vaya cada vez peor, lo podemos ver. Si uno ve el histórico de las pensiones, es mucho mayor que lo que vamos viendo con los nuevos pensionados que tienen pensiones cada vez menores. Otro aspecto que es importante y que fue relevante desde el diseño de la política pública de las pensiones es que el mayor problema de tasas de reemplazo lo teníamos en los quintiles de mayores ingresos. Los quintiles de menores ingresos tenían tasas de reemplazo gracias a la PGU, tenían tasas de reemplazo que muchas veces superaban sus sueldos previos a pensionarse, pero mientras iba creciendo el ingreso de las personas, las pensiones iban siendo cada vez más bajas. Eso le pone una dificultad adicional, porque en el fondo, si tú quieres compensar desde el Estado, es muy difícil justificar que vas a hacer una política pública que es enfocada en los sectores de alto ingreso. En ese sentido, la solución tenía que venir desde dentro del mismo sistema. Bueno, esto no es un diagnóstico nuevo, no es una novedad. Partimos esto el 2015, la Comisión Bravo alertó estas cosas que se han ido solo profundizando en el tiempo. Se hicieron una serie de propuestas, después el segundo gobierno de la presidenta Bachelet presentó una reforma que iba a aumentar en 5 puntos la tasa de cotización, 3% a cuentas individuales, 2% a un fondo solidario. Esa reforma no prosperó, como sabemos. El presidente Piñera, en su segundo periodo, también presentó una reforma, 6% de aumento con 3 y 3. Nada de esto finalmente llegó a puerto. Y la propuesta inicial del gobierno, que no se la voy a detallar, pero en el fondo la idea que quiero transmitirle, es que era una propuesta que era bastante radical y muy distinta de lo que salió finalmente, ¿no? Era una propuesta que le daba era el 6% íntegro a una administración del Estado, con un fondo solidario, se terminaba con las AFP, se creaba una inversión estatal, había una serie, además se le daba mucho más poder al Estado en varios aspectos. Pero esto, en el fondo, tampoco prosperó. Pero finalmente se logró aprobar una reforma que esto tenía que pasar de alguna manera con las dos partes cediendo en aspectos, ¿no es cierto?, en cosas distintas. Y un poquitito lo que Luis ya explicaba, pero cuál es la lógica. Acá en régimen vamos a tener un aumento de 7 puntos de la cotización. Hay un 1,5% que va al seguro de invalidez. O sea, se agrega un 1 a lo que se cotiza el seguro de invalidez y entonces esa parte va a financiar el seguro de invalidez y esta compensación a mujeres por mayor expectativa de vida. Que en verdad el cálculo no es muy difícil. Es si a los 65 años tú lo que haces es calcular cuál sería la pensión de una mujer, pero con las tablas de mortalidad de un hombre. Y esa diferencia, pero, o sea, en el fondo, consideras la misma cantidad de años ahorrados, la misma densidad de cotizaciones, el sueldo que haya tenido esa mujer. En el fondo, si tú le aplicas la tasa la tabla de mortalidad de un hombre, esa pensión sería mayor. Entonces, lo que hace esto es que cubre esa diferencia. Con un tope, pero en el fondo es solamente la compensación por la mayor expectativa de vida. En ese sentido no se hace cargo, y me parece bien, pero no se hace cargo de las otras diferencias que impactan en que las pensiones de las mujeres sean mayores, como las lagunas, etc.
esa parte no es la que se aborda. Y finalmente, eventualmente habrá un 6%, y no tan eventualmente, de hecho desde bastante al principio va a haber un 6% que es ahorro individual. Los 4,5 a las cuentas individuales y el famoso préstamo de 1,5. El préstamo va a financiar efectivamente el beneficio por años cotizados, pero es ahorro individual también. ¿Por qué? Porque en el fondo va a quedar registrado todos tus aportes, va a tener rentabilidad y en el momento de la pensión te van a devolver todo lo que aportaste más su rentabilidad asociada. En ese sentido, el préstamo constituye como una especie de inversión forzosa. más que en el fondo como, no es que lo estés perdiendo, sino que en el fondo es una inversión forzosa. Un 1,5 va a ir necesariamente a comprar estos bonos del Estado que va a emitir el FAP, que tienen, por lo demás, plena garantía de que se va a pagar esto. ¿Por qué? Porque en el fondo existe lo que se llama el cross default. Si el Estado no paga este préstamo a futuro, significa que no paga ninguna de sus obligaciones, ni con nosotros, ni con países extranjeros, ni con el FMI. O sea, es decir, el problema sería mucho más grave que no pagar el préstamo. Estaríamos en un Estado que estaría básicamente en problemas serios, y yo al menos tengo fe en nuestro país de que eso no va a ocurrir. Claro, esto es como relevante para ustedes, pero tú ya lo mencionaste, así que voy a pasar rápido. Es un poco como el proyecto contempla que el cargo del empleador va a ser 8,5 de la remuneración, va a pagar, pero ya hay una parte que es el seguro de invalidez y sobrevivencia. Entonces, en la práctica, el aumento es cercano a 7, un poco menos de 7 si el seguro es un poco más alto, pero es cercano a 7. Este es el calendario de aumento de la tasa de cotización. Esto hasta el año 9, está contemplado hasta el año 9, pero la ley dice que puede ser eventualmente hasta 11 años. Esto va a depender de cómo anden los indicadores del mercado laboral. Es decir, si se nos dispara eventualmente el desempleo, cae la tasa de ocupación formal, etc., esto se va a alargar 2 años más para en el fondo, para que la economía vaya siendo capaz de absorber este aumento de costos laborales. Y ya lo que explicaba también, aquí se me corrió ese 10 años, pero durante 20 años vamos a tener este esquema: 4,5 a las cuentas individuales, 1,5 a este préstamo y el 2,5 a lo que es el seguro de invalidez y sobrevivencia, más la compensación por expectativas de vida. Y durante 10 años el componente que va a préstamo va a ir gradualmente reduciéndose y vamos a llegar a que cuentas individuales va a ser 6 y se mantiene el 2,5 a seguro de invalidez y sobrevivencia, más la compensación por expectativa de vida a las mujeres. Bueno, aquí un poquitito sin reforma, un poco para que vean cuál se espera que sea el efecto que va a tener la reforma sobre las pensiones. O sea, las proyecciones es que sube significativamente, ¿no es cierto? 2070 pasa de un 44,8 que se está estimando que iban a ser las pensiones, la tasa de reemplazo a futuro, pasa a un 59,5. No podría decir ya no es gran cosa, pero sí es importante. Y aquí estamos en un buen nivel de tasas de reemplazo comparados con la OCDE, acá no mucho. Ya. Esta parte es como un poco como de cuál fue cómo llegamos a esto, ¿no? Aquí teníamos un dilema de política pública. Lo que se había comprometido un poco
y los acuerdos que habían en torno a los beneficios que se iban a dar. Había cierto acuerdo en torno a eso. Tienen un costo, un costo relevante. Subir la PGU, 0,3% del PIB. El Estado empleador, es decir, el aumento que significa para el Estado pagar mayores cotizaciones, 0,16%. Bueno, institucionalidad casi relevante. Pero la menor recaudación, porque en el fondo van a tener, las empresas pueden descontar más impuestos por el aumento de costos laborales, 0,3%. Bueno, ahí las distintas ítems suman 1,22% del PIB. ¿De dónde sacamos esto? Hay gente que decía rentas generales de la nación. Bueno, sabemos que no hay plata en este país actualmente. No, o sea, tenemos un problema serio con las finanzas públicas. No hay recursos, prácticamente no hay plata. Subir los impuestos, tampoco hay espacio para eso. No hay espacio, ya estamos en los niveles más altos de impuestos de los OCDE, impuesto corporativo. Se acaba de subir el royalty, parece que nacer es muy suficiente. No hay espacio ni desde la perspectiva económica ni desde la perspectiva política. No hay acuerdo para hacer algo así. El reparto súper descartado porque sabemos es insostenible en el largo plazo y tampoco hay un acuerdo político que permitiera avanzar en esa dirección. Entonces nos quedan dos alternativas: no hacer la reforma y este préstamo que se le ocurrió instaurar para financiar. Y me gustaría, claro, centrarme un poquitito en esas dos alternativas. ¿Qué pasa si no hacíamos la reforma? Como les decía, las pensiones autofinanciadas son bajas hoy, van a ser más bajas a futuro. Esto para mí es bien importante. Las cosas cuando son marginales, pensemos en la ISAPRE. La ISAPRE actualmente están atendiendo como al 18 o menos por ciento de la población. Y no es sorpresa para nadie que están bajo ataque en el fondo desde sectores que en el fondo no quieren que sigan existiendo. Bueno, la AFP corrían el riesgo de pasar en el fondo la capitalización individual. La capitalización individual corría el riesgo de en el fondo seguir ser eliminadas de facto, porque estaban cada vez pagando una proporción menor de las pensiones de la población. Entonces, si tú pasas a ser un poquitito irrelevante, la consecuencia es que te pueden a punta de retiro terminar con el sistema de capitalización. ¿Y cuál es el problema de eso? Que el sistema de capitalización es el único que es sostenible en el tiempo. Es financiar las pensiones con ahorro, es sostenible. Financiarlas con reparto no lo es. Y no es una opinión política, es una opinión matemática. Es resultado de hacer los cálculos y las proyecciones. Y por otro lado, el Consejo Fiscal Autónomo alertó que las presiones políticas y sociales sobre la PGU a futuro iban a ser súper inmanejables. ¿En qué sentido? En el fondo, si las pensiones autofinanciadas seguían bajando, la presión social y política va a seguir aumentando la PGU. Bueno, si la PGU va creciendo al ritmo que crecen los salarios reales actualmente, eso significaba que pasábamos de un 2% del PIB a un 7% del PIB de gasto en PGU para el año 2050. Y la deuda del país como porcentaje del PIB se nos disparaba. Este es un gráfico del CFA. O sea, para que vean en el fondo el riesgo que significaba no aumentar hoy el ahorro que se destina a pensiones. Bueno, y entonces este arreglo que se logró, que fue, como dije al principio, cada parte tuvo que ceder en algunos aspectos, permite lo que permiten los acuerdos políticos,
es que todos pudieron decir que ganaron algo, ¿no? Entonces el gobierno dice, logré aprobar la reforma que no había logrado aprobar nadie, y se creó este fondo social. Y la oposición dice, logramos aumentar el ahorro individual, la mayoría de la cotización va a ahorro individual y salvamos el sistema de capitalización individual y administración privada de los fondos. No sé si vieron, José Piñera celebró mucho la reforma y el gobierno también, entonces es como el match de bailar cueca, no sé. Bueno, y finalmente tenemos desafío de la implementación. Acá yo creo que son los aspectos más delicados. Los plazos son cortos, va a haber que estar muy encima, se va a tener que dictar un montón de normativas, de reglamentos, nombramientos. El traspaso a fondos generacionales yo creo que, por ejemplo, yo confío en que lo van a hacer bien, pero en el fondo puede ser un problema financiero, pero a mí me preocupa más el problema que pueden tener desde la perspectiva de la percepción de la población. Es decir, actualmente más o menos como el 60% o más de las personas que están en el Fondo A las van a tener que cambiar del Fondo A porque tienen más de 40 años. O sea, como para que nos hagamos una idea. Y hay como un 50% de personas que están en el Fondo E que tienen menos de 30 años. Tampoco los van... Entonces, va a ser en el fondo un tema difícil para de cara a la ciudadanía. La gente, yo creo que le va a costar entender este cambio forzoso a fondos generacionales. Bueno, se va a cambiar el régimen de inversión, se crean carteras de referencia. Esto es una oportunidad para que el régimen de inversión está bastante obsoleto. Las rentabilidades son malas básicamente por el régimen de inversión. Creo que es una oportunidad de que eso mejore. Se va a hacer la licitación de stock, que eso tiene un plazo como de 3 años. Que en el fondo va a ser aleatorio, va a haber nuevos actores o actores actuales de la AFP que van a tener que competir por esta licitación, pero bueno, de nuevo la gente puede tener como aprehensiones porque me cambiaron. Lo bueno, eso sí, es que la gente va a mantener como la libertad siempre de volver a su AFP, de cambiarse a otra, a diferencia de la licitación de los nuevos afiliados que en el fondo quedan amarrados. Ustedes probablemente les van a preguntar, ellos van a poder cambiarse si son licitados, tienen plena libertad. Hay 3 proyectos de ley que tiene que dictar el gobierno. La reforma del seguro de invalidez y sobrevivencia, estamos todos expectantes de eso, son 3 meses de la promulgación de la reforma. Un proyecto de ley que mejora la gestión de los fondos soberanos, que eso lo comprometió con el Consejo Fiscal Autónomo, y el tema de la incorporación a la obligatoriedad a los trabajadores independientes. Esto es muy importante para evitar el arbitraje, ¿no es cierto? Si no van a terminar todo el mundo boleteando para no pagar el 7% adicional. Y esto es lo último, son los aspectos pendientes de la reforma. Se ha hablado mucho del tema de la edad de jubilación y yo comparto, la edad de jubilación es baja, pero yo creo que no es tan simple como llegar y subirla. A mí hay temas delicados. Las diferencias en expectativas de vida por nivel socioeconómico son tan altas que en el fondo puede ser muy regresivo subir la edad de jubilación a rajatabla a todos. Si la diferencia entre una mujer con estudios universitarios y una mujer con educación básica son casi 10 años de sobrevida. La diferencia es brutal, ¿no? Entonces, si yo le subo parejo a todo, es bastante injusto para la señora con estudios básicos, ¿no? Que además, por lo demás, tienden a tener trabajos que son mucho más desgastantes físicamente. Entonces, yo creo que ahí lo que hay que hacer es hacer más estudios
y una propuesta un poquitito más elaborada que subir a rajatabla la edad de jubilación a todo el mundo. Y bueno, al menos la reforma incluye el incentivo, como Luis decía, para posponer la jubilación de las mujeres de mayores ingresos por este tema de que el bono tabla empieza a, se entrega completo a partir de los 65 años. Bueno, un regalón mío es que ojalá el día de mañana exista un seguro de dependencia severa. Eso, tiene todas las características, esa condición para ser asegurable. Yo creo que sería un aporte a nuestro sistema de seguridad social el hecho de que los adultos mayores que están en situación de dependencia severa, que es mucho más caro de financiar, tengan la posibilidad en el fondo de tener un suple en la pensión. Y el tema de la informalidad, yo estoy de acuerdo, es súper importante. Esta reforma probablemente aumenta los incentivos a la informalidad. ¿Por qué? Porque aumenta el costo laboral, es evidente. No hay ninguna reforma que aumente el ahorro que no tenga este problema de aumentar el incentivo a la informalidad. Pero yo creo que la informalidad no la podemos atacar desde el sistema de pensiones. Yo creo que es un tema esencialmente laboral y también tiene mucho que ver con los beneficios públicos que están enfocados, que focalizan su ayuda en función de que la gente básicamente no trabaje. Es decir, no muestra ingresos porque la gente trabaja igual, ¿no? Entonces, yo creo que la informalidad se tiene que abordar, pero desde su propio mérito. No le podemos pedir a la reforma de pensiones que solucione el problema laboral que hay en el país, ¿no? Y bueno, el beneficio por años cotizados es un premio y un incentivo en ese sentido a cotizar. Entonces hay como al menos un cierto incentivo ahí, pero yo estoy de acuerdo que aumentar en 7 puntos el costo sin duda va a aumentar el incentivo a ser informal. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Lea, por nuestra. Bueno, como les comentaba inicialmente, la idea de esto también es que sea una mesa de diálogo. Ya tenemos, ¿cierto?, esto es un tipo de pirámide invertida. Ya está todo lo macro en juego, o sea, tenemos la normativa, la reforma está hecha y falta justamente ya el tema de los reglamentos y otras normativas iniciales que también van a tocar otros puntos y empezar a aterrizar esto. Así que ahí donde es importante el diálogo de ustedes, de las implementaciones. Entonces queríamos invitarlos a todos ahora a formar una mesa de diálogo. Vamos a hacer 3 mesitas. Como ustedes verán en sus nombres tienen un número, ¿cierto? 1, 2 y 3. En la mesa 1 los invito, bueno, acá en Book somos bien creativos, así que tenemos nombres de isla para las distintas salas. La primera sala que al fondo, que es la Manhattan, esa es la 1, que van a ir conmigo. A la sala 2, que queda justo acá también para allá, a la derecha, que se llama Galápagos. La sala 2 van a ir con Soledad. Y a la 3 van a ir con Luis, que está justamente atrás de esta pared, que no tiene nombre isla en este caso, porque es otro tipo de mesa. Así que los invito. Trabajando en los desarrollos para estar con la plataforma 100% al día, ¿ya? Y los vamos a invitar a webinars más adelante para mostrarles cómo se va a ver esto en la plataforma. Así que pueden tener la tranquilidad de que eso va a pasar y en su debido momento se los vamos a comunicar. Es súper importante, eso sí, que estén actualizados y estén inscritos en nuestro boletín y en nuestro newsletter para que se puedan enterar de cuando esto pase, ¿ya? Así que hay alguno que no está inscrito, se acerca a nosotros para poder inscribirlo y se enteren de las novedades. Ya, aquí les dejo con Rulo para hacer un pequeño cierre de lo que fueron estas mesas de trabajo. Muchas gracias. Bueno, espero que haya sido un momento nutritivo para ustedes. Me imagino que muchos también llegaron a conclusiones meramente similares. Queda mucho por delante, hay mucho que por conversar, pero espero que hayan aprovechado, principalmente a Soledad y a Luis, a los que le tocó conmigo lo siento, pero espero también que hayan resuelto un par de dudas y de alguna forma también
podamos avanzar con esto, dado que también Martín ahí, que lo conocieron, dio un par de spoilers, se comprometió, perdón Flo, apagamos el celular es así para que no nos grabaran, pero dio un par de compromisos. Yo le voy a dar primero la palabra a la Soledad. ¿Tiene el documento de la mesa de trabajo? ¿O quieres contarnos las conclusiones, preguntas que te hayan hecho? Bueno, muchas gracias. Yo creo que la mesa de trabajo estuvo muy buena. Vi que hay como mucha necesidad de información en torno a esta reforma y porque la verdad es que se está comunicando muy poco. Entonces yo creo que agradezco a BUC que haga estas instancias, pero además, como plantearon en la mesa, tienen informes, tienen información disponible para ustedes para que puedan, en el fondo, comunicar a sus trabajadores cuáles son los beneficios de esta reforma para que los aprovechen de la mejor manera posible. Y en ese sentido yo creo que es un gran aporte. Así que muchas gracias. Bueno. En nuestra mesa estuvo súper interesante. La verdad es que, a ver, un diagnóstico común es que evidentemente va a pegarle a los costos de la empresa. Entonces, ahí hay que tener harto cuidado con el tema de la informalidad, ¿ya? Ojo que la informalidad no solamente se va a producir cuando yo decido contratar en negro, sino que podemos tener el riesgo de empezar a incrementar ítems no remunerativos. Y ahí les recuerdo la ley de delito económico. Entonces hay un tip que surgió, era como si tienen presiones de alguna gerencia para hacer algo así, tener asignaciones de colación por 600.000 pesos, cosas por el estilo, loca, recordarles que está la ley de delito económico dando vuelta que la subcotización es un delito. Conversamos harto de también que esto va a requerir una mirada desde ya en costos y probablemente esto va a necesitar repensar ciertas políticas de compensación dentro de la compañía. Evidentemente, esto no significa que yo pueda llegar y revisar todas las remuneraciones vigentes, sino que probablemente se va a ir traduciendo tanto en nuevas contrataciones como en incrementos remunerativos posteriores, pero por supuesto que van a tener ustedes como recursos humanos el lindo desafío de mantener la competitividad de la empresa. Entonces ahí van a tener otro punto súper importante que va a haber que trabajar y que no está nada de fácil. Y por último, también en consonancia con lo que decía Soledad, hablábamos de la necesidad de mantener a los trabajadores informados. Nosotros acabamos de hacer una charla con Soledad, una exposición, más bien no una charla, pero bueno, una exposición con Soledad destinada a expertos en recursos humanos, pero ustedes trabajan con gente de diferentes, con diferentes roles, con diferentes grados educativos y hay que transmitirles todo a todos. Entonces, pensar en charlas, pensar en materiales que permitan bajar esto, porque efectivamente es importante que la gente esté enterada, también porque esto le va a ir disminuyendo probablemente el espacio de movimiento en materia de remuneraciones. Y por último, también conversamos ir pensando en aquellas empresas que tengan la posibilidad de hacerlo, probablemente, en pensar en la formación de los dirigentes sindicales en cursos que ojalá no sean impartidos por entidades partisanas, sino que, no sé, por ejemplo, si BUC tuviera o la Fundación Carlos Viales Fantoso, que seguramente va a tener, pero ir formando a los líderes sindicales en esto, que no estén en la oscuridad total, porque ellos son los que mejor pueden ir bajando esa información también a los trabajadores. O sea, hay que ir trabajando en paralelo eso. Muchas gracias. En nuestra mesa, la verdad las cosas que un tema que me llamó bastante la atención es que nadie hasta el momento había tenido tal vez muchas dudas, muchas consultas de la materia, porque tal vez lo ven muy lejano y de alguna manera estimaban que como esto lo tiene que asumir 100% el empleador, de alguna forma todavía no tiene un impacto en el trabajador. Pero yo creo que en la medida que la empresa, de alguna forma, si es que están con complicaciones económicas, tengan que traspasar esto un poco a los trabajadores o a los clientes, va a empezar a pegar a los trabajadores. Entonces, bueno, y justamente Jorge de Copec me lo había comentado, que ellos tuvieron una muy buena medida para efectos de la pandemia, de ser 100% transparente, de informarle a todos sus trabajadores de que tal vez
ciertos aspectos, aumentos de sueldo, de esas características, no iban a ocurrir durante ese tiempo, sí iba a haber una estabilidad laboral y iban a mantenerlos con los trabajos. Entonces yo creo que ese punto es súper importante, que cuando uno informa medidas pero que no tienen ningún fundamento, pueden impactar muy fuerte a la organización. Pero si uno empieza a comunicar de manera temprana que hay esta estrella, que es esta ley, que va a hacer estos cambios, etcétera, y que por producto de eso nosotros vamos a tener medidas para protegerlos a ustedes, es muy sano, es muy, muy sano, y creo que también les va a hacer muy bien a ustedes en la organización. Por último, hay un par de preguntas que me hicieron que me encantaría que las respondieran acá los expertos. No sé si es económica la respuesta o legal. Que justamente nos había preguntado una persona de mi mesa es: ¿por qué tanto cambio porcentual o gradual, por ejemplo, respecto del CIS, de estos cambios de porcentualidad? ¿Cuál es el fundamento económico detrás? Lo que pasa es que con el CIS, la idea era licitarlo, la idea original, y se licitaba de hecho. Pero durante los últimos años ha habido un aumento de la siniestralidad que no tiene como mucha lógica ni parangón. Entonces las licitaciones han estado un poco desiertas. Entonces lo que se está haciendo son contratos de administración. Finalmente lo que se está haciendo es pagar el beneficio para la gente que sufre el siniestro, y al año siguiente se calcula la prima en función de lo que se pagó. Entonces, por eso, dado que no se está operando un seguro, se está pagando ex post lo que fue la siniestralidad pasada. Es que en el fondo está habiendo estas diferencias. Por eso es muy importante y hay que estar muy atento al proyecto de ley que debería estar por salir respecto del CIS, para que en el fondo ojalá se introduzcan los cambios necesarios para que la siniestralidad se le pueda poner atajo. Porque al parecer esto acá está habiendo incluso fraude con este instrumento de la seguridad social. Bueno, y la última pregunta de nuestra parte, que la hizo Andrea, para que me rectifiques o ratifiques, querían conocer un poco, en base también a la estructura de globalidades que vimos, cuánto es efectivamente el porcentaje que se va a cobrar este año respecto al aumento del 8,5%. 1%. ¿Estaba bien? Disculpen. Así que, bien. ¿Otra duda o consulta que quieran compartir? No. ¿Alguien tiene una pregunta, consulta que quiera hacer? Aprovechando. ¿Yo puedo aclarar? Sí, que alguien en mi mesa me había preguntado si la cotización con rentabilidad protegida, en el caso de las mujeres que se jubilaban a los 60 años, lo perdían, y la verdad es que yo le decía, y ratifico lo dicho para esa persona, que no es que se pierda, sino que se cobra a partir de los 65. Es tan es así, y es un bono que tan es así que se devuelve, que incluso si uno fallece antes de la jubilación entra a la masa hereditaria. O sea, ese es el nivel de propiedad que tiene, que es diferente a la compensación por expectativa de vida, que eso, como veíamos, sí está sujeto a una proporcionalidad si es que la mujer se jubila antes de los 60. Perfecto. Sí, yo la última pregunta que le hice a Luis, que no me la puedo responder obviamente porque no participó, obviamente no tenía el conocimiento técnico. ¿Por qué no se reajustaron las tasas de mortalidad en esta reforma de pensiones? Es que las tasas de mortalidad, la verdad es que son cálculos que realiza el INE en conjunto con la OCDE. Las tablas de mortalidad son fundamentales para entender, pero hay mucho mito en torno a la tasa de mortalidad. No es real que a los 65 años las pensiones te las calculan pensando que vas a vivir 110. A los 65 años te calculan que vas a vivir hasta la expectativa de vida a los 65 años. Las tablas de mortalidad lo que muestran es
no sé cómo explicarlo en simple, pero es una distribución de probabilidades de la vida. Y son organismos técnicos los que estiman las tablas de mortalidad. Bajar las tablas de mortalidad es hacerse trampa en el solitario, no tiene ningún asidero técnico, y lo único que uno podría lograr es que la gente sobreviva a su fondo y se queden sin pensión antes de tiempo. Entonces, no es un tema que hoy tenga un problema en Chile, las tablas de mortalidad, porque son organismos técnicos de primer nivel los que los calculan y los van reajustando cada cierto número de años. Es la Superintendencia de Pensiones junto con la CMF y con asesoría de la OCDE. Perfecto. Nosotros justamente bromeamos con la tasa de mortalidad de los hombres hoy en día. Yo creo que con TikTok y todas esas cosas va a empezar a bajar. No, la cantidad de pruebas que hacen. Oye, es muy importante que, bueno, acá están las personas que efectivamente materializan y van a tener que llevar esto a cabo. Queda harto por delante, así que lo invitamos nuevamente a ser transparentes con su equipo, a conversar desde el momento uno, también a hacer networking entre ustedes. Creo que siempre es bueno tener de la mano a alguien que de alguna forma pueda compartirles visión de un rubro similar al de usted. También porque esto es un tema que no solamente van a tener que lidiar con los trabajadores y los colaboradores, sino que también con sus heads, con las personas que cuelgan arriba de ustedes, de explicarles la parte del... Nosotros nos dedicamos a hacer trabajos lugares de trabajo más felices, y es justamente el tener que velar con los colaboradores y los trabajadores, y no solamente la visión de los servicios y los clientes. Así que para que lo tengan en consideración. Y bueno, ahí Florencia e Iñaki tienen un regalo para nuestros invitados. Así que Soledad y Luis, muchas gracias. Espero invitarlos pronto de nuevo. Muy, muy agradecido, y espero que todos ustedes también se hayan nutrido. Así que muchas, muchas gracias. Gracias a todos, son los mejores, ¿eh? Don't make no